Muchísimas gracias, doctor don Eugenio Jiménez Rolón, por su ilustrativa intervención. Y ahora me permito invitar a hacer uso de la palabra al colega de Chile, doctor Daniel Urrutia. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver si podemos desalambrar y podemos también correr el cerco. En el prefacio de su libro Extractivismo y Corrupción, Eduardo Cudina señala que los engranajes del extractivismo, mirados desde los procesos de defensa territorial y el análisis amplio de sus causas y consecuencias, su permanencia en la región, justificación y profundización, se producen intrínsecamente unidos a violencia y corrupción, las cuales provienen directamente de las grandes empresas que intentan instalar megaproyectos, como de los mismos gobiernos latinoamericanos que reproducen la lógica de apropiación de la naturaleza, que la asume como un bien de consumo transable y explotable sin límite. Esto constituye ciertamente una emergencia de amenaza vital para el planeta. Desde otra perspectiva, el discurso final de la quinta Asamblea de la Red Iberoamericana de Jueces, celebrada hace unos años en Bolivia, expresó que una gran tragedia judicial en Latinoamérica es que aquellos jueces, entre comillas, independientes, lo son, ciertamente, independientes de la voluntad de los pueblos, puesto que se encuentran de espaldas a ellos, negando su existencia, y son derecha y estructuralmente dependientes de la clase blanca dominante, que construyó, entre comillas, la ley para efectos de defender sus granjerías y privilegios. ¿Y qué tiene que ver la destrucción y apropiación de la naturaleza permanente en nuestra región con la independencia de unos funcionarios nombrados por la ley para dirimir conflictos jurídicos relevantes? Tiene mucho que ver. La conquista y posterior proceso colonial construyó un aparato judicial a su medida, es decir, un aparato judicial de represión de los pueblos conquistados. El profesor Binder reafirma la idea de sumisión de los gobernados al gobernante, dando cuenta que el trámite, el expediente, el proceso se convierte en algo de mayor importancia que el conflicto mismo, creándose la cultura del expediente. A través de este trámite, el gobernado se deshumaniza, pasa a ser un número y se encadena un proceso que poco entiende y que le atemoriza. De este mundo cerrado nacerá la cultura inquisitiva, que es la matriz básica de funcionamiento de nuestros actuales sistemas judiciales latinoamericanos, configurando la imposibilidad del desarrollo de una práctica social de gestación de la legalidad, quedando la vida mandatada por el interés inmediato de los grupos de poder y por su arbitrariedad. Se generó así lo que Bolívar denominó las repúblicas aéreas. Lo artificioso del mundo de la legalidad se convirtió en el verdadero mundo del entramado judicial. Y esto se conserva en el presente, repitiéndose en un continuo que nos alcanza hasta ahora. De hecho, el Decreto Supremo de 1825, firmado por Simón Bolívar, ordena que las antiguas audiencias y cabildos se convertirán en juzgados y cortes. No hubo ningún cambio estructural, solamente se cambiaron los letreros de las puertas, y esto más o menos se repitió en gran parte de la región. De hecho, las leyes españolas, como las 7 partidas, estuvieron vigentes en procesos penales hasta casi 1900. Vuelvo sobre la premisa provocadora. La ley en Latinoamérica está construida para mantener el statu quo que beneficia a la élite de turno. Y hay muchos ejemplos de esto, como el sistema de fondos de pensiones y la llamada flexibilización laboral. Un ejemplo extremo lo constituye la configuración del delito de usurpación de tierras, robo de tierras, en el Código Penal chileno, que tiene una pena de multa, en contraposición al robo de animales, que tiene pena equivalente al delito de homicidio. Y esto se debe a que el Código Penal chileno se redactó en 1874, año en el cual el Estado chileno, a través de una guerra, empezó a robarle la tierra a los mapuches. Y si alguien, en ese caso, llegaba a perseguir a los colonos para robar tierra indígena, solo podían ser multados. Esa norma está vigente hasta el día de hoy. Que la ley sea el escudo de los poderosos ha cambiado. Podemos ver ahora el modelo de desarrollo neoliberal como un continuo, y este modelo de desarrollo neoliberal ha cambiado las reglas de las instituciones privadas y públicas y ha exigido una actualización del sistema jurídico para el desarrollo que asegure condiciones propicias para el comercio, el sistema financiero y la inversión. Mantener este sistema jurídico es el nuevo papel del Estado.
En este sistema, los derechos de los pueblos no son ninguna prioridad y, por tanto, el Estado de Derecho se identifica y caracteriza como un elemento esencial para ese tipo de desarrollo. ¿Acaso dentro del sistema judicial se encuentra como objetivos combatir la pobreza, disminuir la desigualdad, incorporar a los grandes sectores excluidos de nuestra región? No, le basta ser eficiente y eficaz para los dueños y propietarios del capital financiero mundial y las élites cómplices en cada país. La invasión y conquista de Abya Yala, que así denominan las naciones originarias a Latinoamérica, no solo significó la derrota militar y el sometimiento de infinidad de naciones, sino el advenimiento de un tiempo especial de tribulación para dichos pueblos, donde su forma de vida fue trastocada de una manera absoluta, llegándose a producir un verdadero epistemicidio que acabó con muchos de los conocimientos ancestrales de los pueblos. Sin perjuicio de ello, subsistieron saberes que se fueron transmitiendo generación tras generación. Las filosofías y sistemas jurídicos pudieron pervivir en ciertos lugares mezclándose en una mixtura de conocimientos y fijándose culturalmente en el ADN de los pueblos. Esta característica situacional se va desarrollando en el Abya Yala y adquiere expresiones por todo el continente, desde la resistencia militar mapuche, la persistencia maya y tantas otras expresiones de los pueblos indígenas. La colonización, entonces, se forma desde esta imposición violenta de vencedores sobre vencidos, donde los primeros se eliminan, someten y dictan las reglas para controlar al otro derrotado. La configuración de las instituciones judiciales indianas por parte del español responden justamente a ese someter, controlar y dominar. Este mecanismo de dominación colonial no solo es material, físico y económico, sino también cognitivo, y copa gran parte de las estructuras mentales de los dominados en un proceso de desidentificación progresiva. El Poder Judicial es el ejemplo paradigmático de estructura burocrática jerárquica construida con ese fin, tanto en su faceta más brutal como administrador del poder punitivo del Estado, como en la disciplina de sus propios integrantes que los modela, forma y convierte en replicadores del pensamiento y conductas de sus superiores jerárquicos. Recapitulando y siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, la colonización fue impuesta sobre las naciones que existían en esa región, a través de la dominación y el control militar y político. Esto fue fundamentado en un marco categorial epistémico que fue negando sistemáticamente la producción de conocimientos y saberes ancestrales que no fuesen de matriz eurocéntrica. Así, las formas iniciales de dominación permanecieron vigentes en las estructuras y especialmente la perpetuación de una élite blanca que concentró el poder hasta el día de hoy, reprimiendo la potencia plebeya, como afirma García Linera. Esto que hemos descrito constituye la matriz colonial del poder que reproduce en la ley la defensa de las élites blancas por parte del sistema jurídico latinoamericano. ¿Esta situación permanente de injusticia puede ser cambiada? Creemos que sí, y para dicho cambio proponemos un concepto un poco provocador que se denominaría la jurisprudencia de la liberación, dentro del marco teórico de la decolonialidad postulada por Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Castro Gómez y otras, que enfrenta la matriz colonial del poder o el sistema mundo de Wallerstein y constituye una base categorial que permite levantar un nuevo paradigma rebelde de desobediencia epistémica respecto al sistema que se impuso desde la conquista devenido en neoliberal. En este sentido, el pensamiento decolonial es el reconocimiento y la implementación de una episteme fronteriza o razón subalterna que releva la importancia de los saberes y conocimientos propios de los pueblos indígenas, como medio para eliminar la pretensión de la hegemonía capitalista y pensamiento único y levantar muchos mundos, o levantar mundos donde quepan muchos mundos, como lo sintetiza la postura de los zapatistas en el sureste mexicano. Como decíamos, hay que reconocer que el dispositivo judicial la mayoría de las veces ha defendido a los poderosos de turno y a la acumulación capitalista de las élites corruptas que gobiernan la región, pues se encuentran aliadas desde su creación con los imperialismos y actualmente con el mercado internacional financiero que perpetúa un sistema de exclusión y creación de marginalidad y miseria. En este escenario planteamos que debe irrumpir la jurisprudencia de la liberación, que no es otra cosa que la opción por parte de los que toman decisiones jurídicas relevantes de abandonar la defensa irrestricta de la ley como cortapisa a los derechos sociales y por tanto creadora y perpetuadora de marginalidad y pobreza y levantar consistentemente decisiones o que doten de contenido de derechos humanos o derechamente superen esa ley. La jurisprudencia de la liberación tiene dos estados, una versión débil o jurisprudencia autopoyética y la versión fuerte o jurisprudencia de la liberación propiamente tal. La primera es aquella que dentro del sistema neoliberal extrema las normas constitucionales y a partir del bloque de constitucionalidad, es decir, junto a las normas del derecho internacional de los derechos humanos, interpreta la ley desde esa perspectiva dotándola de un nuevo contenido de los derechos.
Esta faz, de todas maneras, es débil, puesto que sigue siendo intrasistema y, por lo tanto, tiene como límite las cláusulas neoliberales que cierran el sistema mundo capitalista. La versión fuerte de la jurisprudencia de la liberación parte por reconocer la estructura del sistema mundo capitalista y las consecuencias que éste tiene para los pueblos latinoamericanos. Consecuencias que son la explotación, la violencia y la corrupción en la apropiación de sus recursos naturales. Reconoce que dicha forma destructiva se fundamenta en los principios jurídicos impuestos desde la colonia, que no son sino los romano-canónicos barbarizados por la corrupción de la conquista, como bien lo denunciara Bartolomé de las Casas desde los primeros días de la colonización genocida. Una vez puesto de manifiesto el nexo causal directo entre la destrucción capitalista en nuestra región, no solo a nivel de pueblo, sino al grado de poner en duda la continuidad de la vida como la conocemos en el planeta, es urgente cambiar el horizonte epistémico desde donde se deciden los conflictos jurídicos y, por lo tanto, ¿qué hacemos? Una puerta abierta desde la jurisprudencia de la liberación es la irrupción y defensa de los principios de la periferia, desde la cosmovisión ancestral indígena, como el concepto de summa causa, summa camaña, cume moguén. Guanacuni Mamani lo explica diciendo que nosotros diferenciamos vivir mejor de vivir bien. La modernidad, el desarrollo, el progreso occidental motivan el vivir mejor, que tiene una connotación de tener más, de ahorrar más, de acaparar más bienes materiales. Es un sistema de competencia entre seres, entre pueblos. Nosotros no queremos vivir mejor, no queremos competir con nadie. Para nosotros la premisa de vivir bien o buen vivir significa vivir en armonía o equilibrio. Ese es el concepto básico de la vida. Para el capitalismo el capital es lo importante, para el comunismo el hombre es lo importante, pero para la comunidad, para el pueblo indígena originario, la vida es lo más importante y en ese contexto se sitúa el summa camaña. Vivir bien es equilibrio y armonía, y ese equilibrio y armonía tienen acciones específicas, concretas en nuestra familia, nuestra vida y la sociedad. Un ejemplo clarificador lo expone la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en el año 2014, que es una acción popular presentada por una comunidad en contra de otra que le quita el agua, y la sentencia del Plurinacional señala que tienen que hacer lo que sea, pero las dos comunidades tienen que aprovechar el agua y preocuparse de reproducir, que siga existiendo agua para todos. Esto está dentro de la versión, o más bien, la versión autopoyética de la jurisprudencia de la liberación, que radicaliza la aplicación de los derechos humanos para todos, no está exento de dificultades, sobre todo para los jueces que no son meramente la boca de la ley. Y claro está, se habrá avanzado una enormidad de lograr que las y los jueces apliquen dichas normas en la resolución de los conflictos jurídicos relevantes, es decir, el bloque de constitucionalidad. Pero por otro lado, el cambio civilizatorio que significa la jurisprudencia de la liberación propiamente tal es un imperativo de la continuidad y reproducción de la vida en el planeta. Ya no tenemos mucho tiempo para parar la destrucción neoliberal capitalista. Muchas gracias.